su base de conocimiento, las imágenes, los números, las figuras que se constituyen. Y entonces ustedes, en este momento, estarían entonces en el mapeo de eso que acaban de procesar de la escena, en este caso de la carta, con lo que tengan ese conocimiento y dirán, este es un 3, con además de imagen, qué sé yo, fuego se llama. 3 con elemento fuego. Y en ese momento entonces que se arrancaría lo que ustedes han hecho. Es solamente en ese momento dado. En ese caso, si ustedes suponen que la gente está percibiendo las cartas, y entonces, pues, por supuesto, percibiendo, y digo bien, eso es lo que hacen ustedes. Me parece que no nos damos cuenta. Pero parece que esto no es como computacionalmente muy costoso. Bueno, claro que es absurdo. Así que se hace como lo hacen ellos. Eso sería, por ejemplo, se podría aplicar en un juego. Un robot, no, en un robot sería obligatorio, porque el robot tiene, un robot obligatoriamente tendría que tener elemento. Llegando, por lo menos yo he escuchado que hay como bots que juegan poco. Entonces se cuesta dinero de verdad. Entonces imagino, no sé cómo harán para poner esos datos, para saber qué cartas se están jugando. Imagino que por ahí van los tuyos, ¿no? Sí, porque ellos no tienen acceso a esa información que viaja. Bueno, en robótica es obligatorio, pero si una de las áreas que más necesitan, si ustedes quisieran un robot jugar contra ustedes, obligatoriamente les tendrían que dar esta capacidad. Por supuesto que ustedes no, ustedes están partiendo en una etapa antes, si lo quieren ver así. Ustedes están suponiendo ya, cuando ustedes crearon esos códigos para describir los elementos, los números y tal, la unidad sensorial de ustedes, visual, estaría, si quisiera reutilizar después de la gente de ustedes, esa unidad sensorial de la gente estaría entrando ahí. Sería exactamente ahí donde estaría entrando, si les estaría entregando eso, en esos códigos que ustedes crearon, para que después se ejecute lo que hay que ejecutar. ¿Está claro? Ahora, para llegar ahí hay que hacer todo lo anterior. Imagínense que esa unidad sensorial, además tenemos un día que haya mucha neblina. Es posible, el robot, esa parte la tiene, la parte de suavizar la imagen, de filtrar y tal, la tienen que hacer. Ustedes están nos viendo eso, que es lo que hacemos habitualmente los humanos sin darnos cuenta, además todo de manera paralela, sin algoritmos. Aquí yo les he mostrado una gotica de la cantidad de algoritmos que se han hecho en segmentación, en filtrado de imágenes, pero en cualquier cantidad de algoritmos, unos mejores que otros. Y unos para un entorno y otros para otro. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de ultrasonido, que hay muchos grises, es más fácil cuando yo trabajo con colores, porque es más fácil discriminar. Pero los algoritmos, por ejemplo, de segmentación, son distintos, porque por el problema de los grises es fundamental. Pero también para segmentación, ahí la lógica de difusión es importante, porque ahí de los órganos que están en la imagen, muchas veces es muy difuso determinar aquí termina uno y aquí comienza otro. Entonces ahí la lógica difusa permite mejor interpretar imágenes de ese tipo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, básicamente eso es lo que estaría aconteciendo en procesamiento artificial, percepción visual artificial. Es a grosso modo lo que está aconteciendo. Ok, el otro elemento importante es el tema de, que también voy a hacer unos pocos comentarios sobre el reconocimiento de la voz. Está más maduro el reconocimiento visual, mucho más maduro, mucho más investigaciones, resultados bastante buenos. Se está diversificando
lo que se está haciendo en este nivel. En el caso de la voz también empiezan a haber resultados importantes, pero es más inmaduro. Cuando es más inmaduro, todavía hay muchas cosas por hacer, pero ya empieza a ser bastante interesante lo que se viene haciendo. Claro, y aquí es complejo, porque es que aquí acontecen muchas cosas. Aquí viene desde el problema acústico, sonoro, ¿ok?, hasta después el tema del final, que es el pragmático. Es decir, llegar de un extremo al otro, porque el ruido por sí solo no te hace nada. No escuchas ruido aquí, es como que no lo escucharas si uno no llega a la parte pragmática. El mejor ejemplo es cuando ustedes están hablando con una persona, no, mentira, corrijo, cuando están escuchando un idioma que no entienden nada, y ahí escuchan ustedes como si nada, no están percibiendo nada. No están percibiendo porque no logran llegar a la parte pragmática, es decir, poder interpretar el sonido. Para llegar allá, pues entonces hay que hacer un recorrido como el que aparece. ¿Ok? Es decir, vamos a pasear rápidamente. Y ahí, pues, además se dan todos estos aspectos en ese camino. ¿Ok? Entonces, la idea es que la señal acústica, el sonido que recibimos, debe ser codificado digitalmente. Ya existen, yo no me voy a detener en eso, pero ya existen bastantes formas de digitalizar la señal acústica y existen bastantes técnicas. De hecho, no sé si ustedes han visto gráficos que se generan y esos gráficos los traducen en formas numéricas que me están representando las intensidades acústicas que se están percibiendo en un momento dado, así lo que está sucediendo. Esas señales, al igual que el procesamiento de imágenes, deben ser filtradas para quitar ruido. Igualito. ¿Okay? Se requieren también técnicas para quitar ruido. Ahora, fíjense, estas tres preguntas que aparecen acá no se refieren a esa fase, es decir, yo recibo la señal acústica, la digitalizo, después que la digitalizo, la limpio. Ya cuando la tengo limpio, entonces sé que hay una voz, un ruido, etc. Y debo empezar a interpretar qué es lo que está detrás de ese ruido. Entonces, detecto que hay una voz, debo ahora ver qué es lo que se está pronunciando y después determinar el significado de eso que se está pronunciando, es decir, interpretar. Aquí, como de costumbre, sucede lo mismo que hemos comentado antes. Debo seleccionar, porque hay mucho ruido. Fíjense que ahorita hay un montón de ruido afuera. Ustedes que están parando. Seleccionaron escucharme a mí, hasta que se aburran. Pero es la selección que hicieron, no están, porque si prestaran atención, si seleccionaran, afuera estarían tratando de ver cómo con el oído y tratando de eliminar los otros ruidos para tratar de quedarse con ese sonido que les interesa. Esto que estamos viendo acá tiene que ver más con esa parte de organización y interpretación, pero la parte de selección que habíamos comenzado inicialmente sigue existiendo. ¿Ok? El estornudo de Carmen nadie me paró porque no me interesó. De hecho, algunos ni se habían dado cuenta de que había estornudado porque no estaban prestando atención. ¿Sí o no? Así que sigue apareciendo esa fase de selección. Y sobre esa fase de selección es que uno entonces hace todo ese procesamiento. El agente es igual, el agente entonces, su unidad sensorial, porque vas a ver qué es lo que me va a interesar escuchar para poder interpretar. Entonces, básicamente, en esa primera fase,
esa primera fase de llevar señal acústica a señal digital es un poco lo que aparece ya, ¿no? Y básicamente el objetivo es que yo percibo la señal acústica y la debo traducir en una señal digital sobre la cual yo pueda hacer manipulación. Y un tipo de manipulación es incorporar características de las señales acústicas. Ya cuando yo tengo la señal digital, ahí ya entonces paso a un problema de lenguaje. Porque con la señal digital yo tengo un modelo de un lenguaje y entonces empiezo a determinar qué representa cada una de las cosas. ¿Ok? Ya de yo al tener la señal digital, yo puedo hacer muchas cosas. Ya existen muchos aparatos que hacen ese proceso de traducción de señal acústica a señal digital. En esa parte se ha venido moviendo bastante. El problema tiene que ver ahora con cómo yo voy traduciendo entonces esas señales digitales en lenguaje. Vamos a tratar de estudiar un poquito eso. Ustedes seguramente lo han estudiado porque compiladores, nos acercamos mucho a lo que se ha hecho en compiladores. Porque en compiladores ustedes también trabajan con lenguaje. Solo que en ese caso es más papaya porque es un lenguaje escrito. Un lenguaje escrito que está acotado. ¿Sí? Está acotado por las palabras que conforman ese lenguaje. Entonces, fíjense, inicialmente ahorita es mucho más complejo porque estamos tomando de sonidos traducidos a palabras y ahora esas palabras las tenemos que interpretar. Y es un poco lo que se trata de hacer entonces alrededor del tema principalmente del lenguaje natural. Fíjense, por un lado, todo el proceso del habla tiene además dos elementos inmersos, uno en el que yo genero y el otro en el que yo interpreto. Entonces, el agente que genera la voz debe primero tener una intención. Después de tener la intención, debe entonces pasar al proceso de generación del contenido que quiere expresar. Después que lo genera, lo debe reproducir, sintetizar. Del otro lado, el otro agente debe poderlo percibir. ¿Percibir qué? La señal acústica. Después debe interpretarlo. Después de interpretarlo, debe quedarse con alguna de las posibles interpretaciones que había y finalmente, en función de eso, pues incorporará su base de conocimiento para saber en función de eso qué hacer, si adecuar y actualizar su información, etc. Pero a grosso modo, eso sería lo que estaría ocurriendo. ¿Okay? Así que el agente que recibe debe poder procesar ese tipo de... Fíjense que la gente que actúa, la acción de él sería que generar lo que quiere decir y después reproducirlo, es decir, que debe tener componentes que le permita reproducir eso que desea hablar. Sintetizarlo. En este caso, el otro lo que hace es recibir esa señal acústica, debe entonces a partir de eso determinar